No estoy muy acostumbrado a los directos, así que tened paciencia. Bueno, vamos a ir, ya que son 1:30, tendría que haberme conectado un poquito antes para dar un poco de más de tiempo, pero vamos a empezar. De todas maneras, esto se queda guardado y luego lo aprovecharé para hacer algún ruido. Vamos a hablar del insomnio. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona el sueño de forma natural para después ir viendo qué factores llevan a que un sueño normal se convierta en insomnio, que es cuando se convierte en un trastorno relativamente grave, porque el insomnio habitualmente acaba trayendo o abriendo las puertas a más cosas, porque el insomnio es muy desgastante. Va minando a nivel físico y psicológico hasta que, bueno, pues llega a un desgaste tremendo. Así que vamos a ir viendo. Bueno, lo primero que podemos decir del sueño normal es que está, por supuesto, determinado en buena medida por la genética. Es obvio que cuando uno tiene más edad, cuando uno ya llega a los 65, los 70, los 80 años, obviamente ya no duerme igual, o por lo menos ya le cuesta más tanto iniciar el sueño como mantener el sueño. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Nada de todo esto que voy a decir es determinante, pero todo influye. Entonces la genética, se ha determinado que hay genes que están relacionados con el insomnio, tienen una carga genética, pero bueno, no es determinante, solo hay que tenerla en cuenta. La edad, el sexo, hay diferencias también en el sexo, diferentes partes que nos llevan a que algunas personas y otras no, pues padezcan o tengan más probabilidad de padecer insomnio. ¿Qué nos puede decir también la biología respecto del sueño? Pues que para todos, eso sí que es para todos por igual, todos tenemos en el cerebro una hormona que es la que consume o la que, digamos, a la que se va adhiriendo a sus receptores durante todo el día, y al cabo del día ese cerebro cansado lo que tiene es una acumulación de esa hormona, que es la adenosina, de tal manera que como si fuera un vaso que se va llenando, al final ese vaso se va llenando hasta arriba del todo y se desborda, y es lo que provoca el sueño de forma biológica. Eso es irremediable, no se puede remediar. Es algo biológico, es como respirar. Todo ser humano está determinado para eso, para que o duerme o, como respirar, al final muere, así de claro. Es así de sencillo. Y entre medias está ese insomnio, que es lo que nos hace pasarlo tan mal y pues que crea también tanta angustia. Pero que en principio, si le quitamos todos los elementos psicológicos y todos los elementos de problemas biológicos, de enfermedades, etcétera, en principio el ser humano está tan preparado para dormir como para respirar. No hay ninguna diferencia en eso. Por lo que todos los problemas que vayan surgiendo, pues en principio no deberían de estar sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que vamos a ir desentrañando. Entonces esa es la parte más biológica. Después está la otra parte, si vamos como en 4 aristas, en 4 puntas, digamos, de 4 flechas, vamos a ir viendo la biología es una, otra es la conducta, lo que hacemos nosotros, esa conducta que nos puede llevar a acercarnos al sueño, como la relajación, cualquier tipo de conducta que nos acerque bueno, pues a facilitar el sueño, y el resto de conductas que nos lleven a perjudicarlo, ¿no? Como mirar el móvil a altas horas de la noche, una luz muy, muy intensa, beber café a ciertas horas, etcétera, ¿no? Todas esas conductas que nos lleven bueno, pues a dormir peor o a no poder iniciar el sueño por esa serie de factores. Después está el ambiente, que el ambiente también influye. Todo esto, estamos hablando del sueño el normal, ¿no? El sueño que cómo afecta al sueño para que durmamos de manera natural. Ya hablaremos del insomnio, que es lo que desentona de esto. En cuanto al ambiente hablamos de pues, el ruido, el calor, si hace mucha calor, todo ese tipo de factores del ambiente que a veces no lo podemos controlar, por supuesto. Ese tipo de cosas a veces está en nuestra mano controlarlo, y a veces, pues si estamos en un bloque donde hay bajo una cafetería o un pub en el que hay mucho ruido, pues eso no lo podemos controlar. Podremos controlar otros factores y esos pues no. En fin, son todos estos elementos que van influyendo al sueño y van, digamos que si se juntan varios factores y no sabemos contrarrestarlos, se convierten en insomnio, y si no, no siempre se va a convertir, porque nada determina que tengas insomnio.
Uno podría estar perfectamente viviendo encima de una cafetería o de un pub o una discoteca y no tener insomnio nunca. No funciona así, no es tan sencillo. Solo que tenemos que... hola. Mira, hablando de un pub, tenemos un pub ahora que se ha unido. Estábamos hablando de que si el hecho de que alguien tenga demasiado ruido en su casa no va a implicar que tenga insomnio, sino que es otro de los factores que se suma y todos ellos al final pueden o no causar un trastorno, es de lo que se trata el insomnio. Y por último, pues hablamos de todos esos factores del tiempo, como el ritmo circadiano, la melatonina, eso que quizá nos suene un poco, que viene a ser esa hormona que nos dice, nos llama la atención al cerebro y nos va como avisando de que se apaga la luz del sol y que estamos preparados para dormir. Si no hay melatonina o si por alguna razón no ha empezado a segregarse cuando oscurece, que esto sí está relacionado directamente con el uso de pantallas a ciertas horas del día, en cuanto a que, claro, si estamos con una pantalla muy luminosa en la cama, con todo a oscuras, lo que está sucediendo es que estamos aplicando demasiada luz a una parte del cerebro que responde, que reacciona a esto, que es la glándula pineal, y que por lo tanto no estamos dejando que la melatonina opere como suele hacerlo de manera natural. Por lo tanto, pues es otro factor más que de nuevo no determina nada, no la melatonina o la ausencia de melatonina no determina que tengamos insomnio, pero de nuevo si sumamos varios factores añadidos además pues a otro tipo de factores estresantes, como que hayas tenido estrés en el trabajo, un divorcio, cualquier tipo de iniciador que vamos a ver que tiene que ver también a la hora de que algo se inicie, de que un trastorno de insomnio se inicie. Podemos decir entonces, teniendo en cuenta estos factores, estos 4 elementos que forman parte de estas puntas del sueño normal y corriente, sin ningún tipo de alteración, podemos después decir que si una persona ya sí empieza a padecer insomnio, y hablamos del insomnio concretamente, podríamos hablar de aquello que tiene que ver con lo predisponente. Hemos hablado de factores genéticos, lo vamos a ver ahora de otra manera para ver por dónde intervenir, por dónde podríamos o por dónde lo hacemos en terapia para empezar a tratar a una persona con insomnio. Si una persona acude a consulta para tratar el insomnio y empezamos, bueno, pues como hemos estado planteando un poco, esbozando, viendo cuáles son los factores que le están influyendo a esta persona en particular. Tendremos siempre los factores biológicos, genéticos, siempre van a estar ahí. Si una persona viene con 80 años no será igual que una persona que viene con 20, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas siempre va a estar ahí. Si tiene incluso ascendentes en la familia que han padecido siempre insomnio, todo ese tipo de cosas está ahí. Eso no lo podemos controlar. No está en nuestra mano modificar absolutamente nada de la genética de esa persona. Sí podemos saber que esa persona, por acumulación de esa hormona que llamamos adenosina, en algún momento pues tendrá sueño, y eso es lo que sabemos de su cerebro, que es como todos los demás, irá generando cansancio durante el día. Eso es lo único que sabemos y lo único que nos interesa de su biología. Por lo demás no podemos cambiar absolutamente nada. Más allá de eso, tenemos otros factores que son más bien mantenedores de lo que le está ocurriendo. Mantenedores en el sentido de que una vez lo que le ocurre ahora se ha iniciado, algo lo ha disparado, ya sea el estrés, como decía, o cualquier otro estresante de la vida. Es que la vida pues a veces es muy estresante y nos pasan cosas en la vida. Y eso que nos inicia, ya sea un trastorno de ansiedad, ya sea un trastorno de insomnio o lo que sea, eso lo inicia algo que activa de manera desbordante y nos lleva a empezar los síntomas. Ahí empiezan en algún momento desencadenante. Si hablamos de 3 P's, esto se le suele decir 3 P's, que es lo persistente, lo que es biológico, lo que no se puede cambiar, lo perpetrante, que es lo que mantiene, y lo precipitante, que es lo que dispara. Vamos a olvidarnos por completo, o al menos así lo hacemos cuando empezamos en consulta, nos olvidamos por completo de aquellos factores, digamos, preexistentes, los factores biológicos, nos olvidamos incluso de aquello que inició el trastorno, aquello que inició el insomnio, sea el que sea, no importa, nos viene poco a cuento, porque lo único que nos importa cuando hablamos de solucionar un problema es qué factores actualmente mantienen
el trastorno de insomnio, qué factores ahora lo mantienen, para que, si sabemos cuáles son, si los identificamos, podemos empezar a cambiarlos para que empiece a cambiar los síntomas también. Esos son lo que nos interesan. ¿Cuáles son lo que mantiene ahora mismo esos síntomas? Y lo que los mantienen, pues seguramente ya no van a tener que ver con la genética, ni con el estrés puntual, que a veces aparece un estrés puntual como eso, ¿no? Una pelea, un divorcio, lo que sea, algo estresante, que eso quizá ya no está. Eso ya se fue, pero seguimos con el insomnio. Por eso necesitamos centrarnos solo en los mantenedores, los perpetuadores de lo que está ocurriendo. Para ahí es donde empezamos a modificar cosas. Solo ahí, no en otro sitio. Si hablamos de esos mantenedores, normalmente ya hablamos de conducta, qué es lo que hacemos y que probablemente estemos haciendo mal, o mal en cuanto a nuestra biología, aquello que de forma natural se produce, que es esos factores que hemos hablado en el sueño, y que, bueno, pues como estamos alterando ese estado natural, pues reacciona el cuerpo y empezamos a modificar aquello que para los animales no tiene ningún sentido. Los animales no suelen tener insomnio, claro, no se preocupan, no se produce de la misma manera toda esa cantidad de vueltas a la cabeza que le damos los seres humanos a las cosas. Ni tampoco están con el móvil hasta altas horas de la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, ¿qué conductas nos pueden llevar al insomnio? Que son las que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Bueno, si hablamos ya de soluciones prácticas, para no tirarnos aquí 3 horas, soluciones prácticas. Se habla en terapia, se habla de aquellas técnicas que están validadas científicamente para el insomnio, aquellas que son específicamente para este trastorno. Se habla, por ejemplo, por un lado, de la higiene del sueño. Esa es una forma de decir lo mismo que, pues, en fin, no tomar café a altas horas de la noche, cosas que por otra parte son obvias, no hacer deporte hasta la última hora de la noche, cosas que si uno lo reflexiona son bastante obvias, pero de todos modos pues hay que tenerlo en cuenta por si alguien lo hace, si este tipo de cosas lo hace habitualmente, pues intentar cambiarlo porque le está afectando, ¿no? La cafeína, ¿qué pasa con la cafeína concretamente? Y la cafeína que no solo viene del café, también de la Coca-Cola, la teofilina del té, la teobromina incluso del café, que también tiene unos componentes activadores. No tanto es lo que activa la cafeína, que también tiene ese componente muy activador, sino que el problema que contiene la cafeína en ese ámbito biológico es que la cafeína se va uniendo en esos receptores que tiene el cerebro para la adenosina, aquella hormona que he contado antes, que tiene que ver con la acumulación del sueño que uno tiene. Si esos receptores donde la adenosina cumple su función de ir sedándonos durante el día, si a esos receptores, esos botoncitos donde se une la adenosina, se une, sin embargo, la cafeína, esas partículas de cafeína, pues lo que acaba pasando es que la adenosina no puede cumplir su función y por lo tanto no notamos el cansancio, que se tendría que producir de manera natural. No se va llenando ese vaso y no está surtiendo el efecto que debería de estar surgiendo solo de manera completamente natural. Ese es uno, pues la higiene del sueño, por tanto, como decía, es una técnica o incluida dentro de las técnicas que ha encontrado validez científica, una cierta relevancia, la higiene del sueño, por un lado, ¿vale? Cualquier cosa que se os ocurra obvia tendrá que ver con eso, ¿vale? Y podéis buscar por internet higiene del sueño, encontraréis un montón de consejos, ¿vale? Pero que no van más allá y que por sí solo no vamos a encontrar tampoco que eso cambie absolutamente nada. Porque de hecho seguramente el que tiene insomnio actualmente seguramente ya tiene en cuenta todas estas cosas y no las hace. Sin embargo sigue con el insomnio, ¿vale? Vamos a ir un paso más allá. Otro paso es el control de estímulos. Control de estímulos ya tiene que ver mucho más con nuestra conducta respecto del uso de, pues eso, pantallas, no tener demasiada luz delante de la cara a altas horas de la noche. Consejos más prácticos relativos a nuestra conducta. Si tenemos una televisión en la habitación, quizá eso esté en contra de esa... Ahora hablaremos de un concepto un poco más complejo, que es el condicionamiento clásico, que tiene que ver con que nuestra cama, nuestra habitación, el dormitorio, para nuestro cerebro debería de tener una asociación pavloviana o una asociación clásica que se llama de condicionamiento clásico estímulo-respuesta. Cuando es, digamos, cuando uno tiene un sueño bien regulado, lo que ocurre es que cuando entra en su cama, en su habitación,
su cerebro entiende ese estímulo y recibe la respuesta automáticamente de sueño, me duermo enseguida, porque es la cama y me entra sueño. Es una reacción de estímulo-respuesta. Y eso se ha producido porque no han habido elementos estimulantes en la cama que le ha llevado a pasar demasiado tiempo en la cama sin dormir. Cualquier rato que estemos en la cama y pasa el tiempo y no nos dormimos y nos activamos, como puede ser, por ejemplo, ver la tele en la cama con algo activador, pues de nuevo esto no va a causar insomnio en sí mismo, pero a veces ocurre que lo que estamos provocando con esto es que no asociamos, o nuestro cerebro, mejor dicho, no asocia la cama y el sueño y el cansancio. Digamos, el menor nivel de actividad, incluso cardíaca, como respuesta natural cuando entramos en la cama. Eso se le conoce como el control de estímulos, utilizar solo la habitación para dormir, y sé que esto a veces cambia cosas que a uno no le gustan porque son hábitos forjados durante muchos años y a veces cuesta de cambiar, pero sin embargo si uno tiene un problema de insomnio, estoy convencido de que le va a importar poco cambiar cosas relevantes porque lo estará pasando verdaderamente mal. Si hablamos de un trastorno de insomnio y no de síntomas aislados. Bueno, control de estímulos, de nuevo, una serie de consejos que si buscáis en internet encontraréis un montón que tienen que ver con eso, con controlar el entorno, controlarlo para que bueno, pues que no nos altere, no nos afecte al sueño, que vaya el sueño de manera natural y no estemos todo el rato como proponiendo lo contrario, que es cama y dormir, cama y dormir. Eso es lo completamente natural. Pero lo más importante, vamos ahora al kit de la cuestión y que ya no tanto el kit de la cuestión, porque lo que haremos al final siempre será hacer un amasijo de cosas, un elemento de aquí, uno de allá. Cuando se habla de una terapia para el insomnio, cogeremos varias técnicas y de esas varias técnicas haremos un multicomponente, una multiterapia de diferentes técnicas, que es siempre lo que mejor funciona. Pero la guinda del pastel, que es donde ya podemos hablar de alta efectividad, es el conjunto de control de estímulos y restricción del sueño. Eso es clave para empezar a cambiar cosas de verdad. Y además, por otra parte, es lo más duro de realizar, porque vamos a ver qué se hace en esto. Lo que se hace en la restricción del sueño es que, digamos, uno calcula cuánto tiempo cree que permanece dormido en la cama. Cuando uno padece de insomnio, obviamente, tendrá altos ratos en los que no se duerme, estará con una latencia del dormir muy alta. A veces se tarda 1 hora, 2 horas, hay incluso quien pasa demasiado rato, hasta 3 horas en la cama dando vueltas, con lo cual esas horas no duerme. A veces se duerme ya a altas horas de la noche y se despierta pues a la hora que se despierte. Hay quien incluso, aparte de la latencia en el dormir, tiene problemas en el mantenimiento, se despierta con mucha frecuencia. Eso también ocurre. Lo primero que se hace entonces para esta fase de restricción del sueño es calcular cuántas horas se duerme. Ya no tanto es un creo, sino que se va apuntando. Hoy me ha acostado a las 10 de la noche o 11 y me parece, claro, va a ser eso al final, me parece que me ha costado 1 hora dormirme. Por lo tanto, ya apuntas desde las 12, me levanto a las 6, bueno, pues son 6 horas que he dormido, apuntas y vamos así apuntando, sacamos una media de cuánto dormimos al día, una media. Si resulta que dormimos al día, que es lo que hemos calculado, hemos dormido 4 horas al día durante toda la semana, o a veces un poquito más, un poquito menos, pero va a ser un poco la media. Si hemos calculado que es lo que dormimos, que desde luego vamos a estar fatigados, si eso es lo que dormimos, eso es lo que le vamos a dar a nuestro cuerpo y en definitiva a nuestro cerebro. Le vamos a dar solo 3 horas o 4 horas que hayan salido para estar en la cama. Eso es difícil de aplicar, pero muy efectivo. Es decir, si hemos calculado que dormimos 4 horas, por ejemplo, lo que no podemos hacer es acostarnos a las 10 de la noche. Lo que vamos a hacer a partir de ese momento, por supuesto, con un periodo de tiempo adaptativo en el que nos va a costar incluso peor, va a ser incluso peor los síntomas durante un tiempo hasta que consigamos dominarlo. Por lo tanto, si hablamos de que solo vas a poder estar en la cama 4 horas, solo 4, nos tendremos que meter en la cama a las 2 de la mañana si nos tenemos que levantar a las 6. Y no podremos acostarnos antes.
Eso va a ser un poco el primer cambio esencial. Que en ese periodo de tiempo en el que solemos, digamos, de verdad dormir en la cama, el cuerpo de verdad va a estar cansado y va a estar preparado para dormir. ¿Qué hacemos en el caso de que nos acostamos a las 2 de la mañana, teniendo que levantarnos a las 6? Cansados, por supuesto preocupados, porque ya veremos a ver mañana cómo voy a estar. Es que de todos modos no vas a dormir más de 4 horas. Ya lo has calculado. Piensa eso, ¿no? ¿Qué pasa si te acuestas a las 2 de la mañana y sin embargo no duermes? En el control de estímulos, una de las partes esenciales de esta técnica es que nunca, jamás se pasa más de 15 minutos en la cama sin dormir. Si a los 15 minutos uno no ha dormido, no se ha dormido, se tiene que levantar de la cama. Se va a hacer otras cosas que obviamente no sean muy estimulantes y hasta que vuelva a notar el cansancio y otra vez se va a la cama. Estamos recurriendo con esto, por otra parte, a eso esencial que hablaba antes de la biología. La adenosina está ejerciendo su presión en todos por igual, a todos se nos va acumulando en el cerebro esa hormona y es inevitable que en algún momento caiga de alguna manera ese sueño y nos atrape. El sueño no se puede provocar, ¿vale? El sueño jamás se puede provocar. El sueño nos tiene que sorprender. Por lo tanto, claro, cuanto más prestamos atención al proceso, pues más nos activamos en el sentido de que si tenemos que hacer algo el día siguiente, vamos súper preocupados pensando de que ya veremos si puedo y por lo tanto voy a estar muy, muy cansado y eso nos activa más al final. Eso no ayuda en absoluto. Pero bueno, si hablamos de control de estímulos, de restricción del sueño, es muy difícil de convencerse a sí mismo de que esto lo vaya a realizar y por tanto, claro, cuando uno va a terapia, pues también tiene ese apoyo adicional y digamos que va con ese ánimo, ¿no? Pero funcionaría así sería. Calcular las horas que uno duerme, digamos, ajustarlo a cuántas horas vamos a poder, solo esas horas vamos a poder estar en la cama y aplicando eso de que solo vamos a estar en la cama un cuarto de hora. Si no nos conseguimos dormir, más o menos, porque estamos calculando con la cabeza, ¿no? Con lo que nos acordaremos después. Si han pasado 15 minutos o 20 y no nos hemos dormido, nos levantaremos otra vez, haremos lo que sea, leer un libro, ver la tele, lo que sea, y ver la tele menos recomendable, pero cualquier otra cosa que no sea demasiado estimulante. Cuando notemos otra vez esa pequeña sensación de sueño, que la tendremos irremediablemente, otra vez vamos a la cama, otra vez estamos esos 15 o 20 minutos y de nuevo hasta que se produzca. Estamos restringiendo demasiado el sueño, vamos a empezar quizá a empeorar un poquito, a dormir menos de lo que dormíamos, pero es muy efectivo este tipo de técnica porque, claro, estaremos pues accediendo a esa parte más biológica por parte del cansancio, que será inevitable. ¿Qué puede perjudicar muchísimo a esta técnica o que puede quitarle la parte esencial de esta técnica? El dormir con, digamos, siestas compensatorias. Dentro del control de estímulos, otra de las partes es nunca compensar el sueño durante la tarde o en cualquier otro momento. Las siestas, si uno padece de insomnio, aunque sé que es algo que a uno le pide el cuerpo porque no ha dormido casi durante toda la noche, por lo tanto se le ocurre la idea de que, bueno, pues si duermo una siesta voy a estar mejor. O por lo menos, ya que no duermo de noche, durmiendo esta siesta, al menos, bueno, le daré ese descanso al cerebro. Pero es una mala idea, así de sencillo. El control de estímulos nos dice que necesitamos no compensar el sueño para que esa adenosina, esa hormona en el cerebro que tiene que ver con el sueño, se vaya acumulando para que por la noche caigamos ya rendidos con sueño, que es lo que tiene que producirse. Otra cosa es que vayamos sobradísimos de sueño, que hay gente que va sobradísima y bueno, si se le ocurre tener una siesta por la tarde y le va bien, genial. Jamás hay que ver problemas donde no los hay. Si uno duerme siestas y le va bien, genial. Pero si uno empieza a padecer síntomas de insomnio, no debería compensarlo con las siestas. Debemos de meter toda la carga a las siestas, dice Lili. Si tienes insomnio, no. Pero es un poco difícil de aplicar por sí mismo por ese tipo de motivos, porque dice, claro, ¿cómo voy a estar hasta las 2 de la mañana sin acostarme si mañana tengo que levantarme y con toda esa preocupación, que vamos a hablar ahora de eso, precisamente, la otra parte, la preocupación? Cosa que, como digo, los animales no van a tener. Las personas nos preocupamos
que, digamos, es un efecto totalmente contrario y antagónico del dormir. Si pensamos en cosas, lo que estamos haciendo es activarnos. Pensar es completamente en contra. Pensar sobre todo en, claro, cuestiones que nos activan, que nos dan ansiedad. Mañana tengo que levantarme pronto, no voy a rendir en el trabajo, no voy a poder dormir nunca más. En fin, he escuchado comentarios de todo tipo, de que ya no voy a poder dormir más, de que esto va a ser a largo plazo, va a ser que se me ha olvidado dormir. Muchos comentarios que tienen que ver con preocupaciones, que, bueno, pues las preocupaciones son lo que hacen, meternos en pensamientos catastróficos, completamente irracionales, que nos llevan, por lo menos en principio, a activarnos más. Y eso es contrario a ello. Por lo tanto, si hablamos de insomnio, estaremos hablando de aplicar la higiene del sueño, el control de estímulos, la restricción del sueño, todo esto de lo que hemos estado hablando, y aparte, habrá que atender también a los pensamientos por un lado y a los síntomas físicos de activación por otro. Si hablamos de esa activación física, nos estaremos metiendo en todo tipo de técnicas de relajación. Cualquier tipo de técnica que se les ocurra a cualquiera, pues van a tener que ver con bajar ese tono de activación que va en contra del pensamiento y seguramente nos ayudará. Nada de lo que digamos va a funcionar por sí solo. Son técnicas aisladas que cuando van en multicomponente con otros, dentro de una estrategia, digamos, pues sí funcionan. Relajación siempre funciona para ese objetivo. Bajar los niveles de activación en el sistema fisiológico que nos activa y va, pues, en contra de eso. Una forma de llevarlo que a mí me gusta bastante, yo lo aplico personalmente, relativo a esto, a esta parte fisiológica, a esta parte de activación de los síntomas físicos. A mí me gusta mucho una técnica que a mí me permite dormir antes incluso, o sea, iniciar antes el sueño, que es el escáner del cuerpo. Mucha gente la aplica para la meditación, por ejemplo, y viene a ser una técnica que se basa en esto. Cerramos los ojos, estamos en la cama ya, ¿y qué hacemos en ese momento? Lo que hacemos habitualmente cuando uno tiene insomnio es sencillamente nada, dejar vagar la mente como una loca, por ahí dando vueltas, pensando en cosas normalmente negativas y sobre todo eso, no voy a poder dormir, que habitualmente es lo que se repite de forma reiterativa y agobiante. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? O sea, ¿qué hacer? ¿En qué podemos gastar el tiempo que estamos en la cama hasta que nos durmamos? Pues una buena idea es hacer algo que nos permita cambiar esa dinámica alocada del pensamiento. El escáner del cuerpo se trataría de ir prestando atención en el sentido de que si prestamos atención a una parte del cuerpo, la empezamos a notar las sensaciones. Si prestamos atención a la cabeza, a nuestra cabeza, notamos las sensaciones, las palpitaciones de las sienes quizá. Cualquier parte del cuerpo que prestemos atención, vamos a empezar a notarla mucho más de lo que la notábamos antes de prestarle atención, ¿no? En eso se basa un poco el escáner del cuerpo. Lo que tiene de especial esto durante el sueño es que nos permite, que va a ser muy curioso si lo probáis, que si empezáis a prestar atención a zonas particulares de la cara, de los hombros, de las manos, los brazos, las piernas, uno a uno vais a ir notando la tensión muscular que todavía está en muchísimas partes del cuerpo, muchísimos músculos que todavía tienen un tono muscular demasiado elevado para iniciar el sueño, que es lo que nos lleva después, que lo habremos visto un montón de veces, la cara, la expresión facial de una persona que está durmiendo, completamente hipomímica, completamente destensada, hasta ridícula desde fuera, ¿no? Que vemos cómo se le cae la baba. Todo eso tiene que ver precisamente con que ha perdido completamente la tensión muscular. Pues lo que hacemos con el escáner del cuerpo aplicado a zonas particulares, ese escáner se refiere a ir de arriba abajo como un escáner. Si vas zona a zona, te darás cuenta de que, como estabas preocupado y pensando en cosas estresantes, seguramente cuando prestes atención a esta zona notarás que estabas con el ceño fruncido, tensado, que este músculo es muy digamos, favorable al pensamiento, a la concentración, etcétera, pues notaremos que tenemos cierta tensión. Si prestamos atención aquí diremos, bueno, pues lo tenía un poco tenso, voy a destensarlo. Y así, poco a poco, los hombros, muchas veces tenemos tensos los hombros antes de dormir. Cosas muy interesantes cuando uno se va haciendo consciente de esto, porque dice, pues no me había dado cuenta, pero tenía el hombro tenso, la espalda tensa, y tiene que ver con todos esos pensamientos que nos están estresando.
Si quitamos toda esa tensión, con ese escáner uno a uno, y cada vez cuanto más lo haga uno, más capacidad tiene de controlarlo, pues desde luego sin esa tensión tenemos mucha más facilidad para dormir. Eso es de lo que se trata. Le estamos dando, como decía antes, no se puede provocar el sueño, no se puede, pero le estamos dando las condiciones favorables para hacerlo al cuerpo, para que el sueño nos sorprenda. Eso es de lo que se trata. ¿Qué pasa con los pensamientos si estamos haciendo ese escáner del cuerpo? Pues sobre todo lo que estamos haciendo, como pasa en la meditación, que yo siempre digo que la meditación tiene poco que ver con la relajación. La meditación es prestar atención a algo y sobre todo y esencialmente quitarle, por lo tanto, la atención al resto de cosas. Si uno está prestando atención al cuerpo, a las partes del cuerpo y haciendo ese escáner, lo que está haciendo sobre todo es dejar de prestar atención a otras cosas, como por ejemplo en este caso los pensamientos sobre el mañana, ya veremos a ver. Entonces eso tiene una fuerza doble, ¿no? Doble. Le quitamos atención. No quiere decir que los pensamientos desaparezcan. Los pensamientos no los podemos controlar. No se pueden controlar jamás los pensamientos. Lo que sí se puede hacer es generar otros pensamientos contrarios a esos y teniendo dos diferentes, un grupo de pensamientos diferentes a otros, prestar atención a unos y no a otros. Eso sí se puede hacer. El control de la atención sí la tenemos nosotros, completamente. De hecho, cuanto más lo trabaje uno, más capaz es de controlar esa atención. Pero más allá de eso, como tenemos en cuenta que los pensamientos nos activan, pues por un lado haremos ese escáner del cuerpo para destensar los músculos y por otra parte para quitarle atención a los pensamientos. Ese tipo de cosas. Más allá de los síntomas físicos que le aplicamos la relajación, la meditación, podemos hablar de qué hacer con el pensamiento, por otra parte. ¿Qué hacemos con el pensamiento? ¿Cómo podemos quitarle esa tensión a los pensamientos que nos provocan ya concretamente ansiedad? Porque es eso lo que nos provoca. Nos provocan ansiedad. Ansiedad es sinónimo de preocupación. Y la mayoría de las veces, por no decir todas, de cosas negativas, de cosas excesivas, catastróficas, del mañana no voy a poder, me voy a pegar un piñazo con el coche, voy a tener no sé qué, etcétera, cualquier cosa irreflexiva que se os ocurra pasa por la mente en el peor de los momentos, con lo cual, ¿cómo va uno a dormir con esos pensamientos? ¿No? Y le pasa a los padres cuando sus hijos salen de fiesta por ahí, ya veremos si llega, si le ha pasado algo, cosas de ese estilo, que suelen ser todas catastróficas. Podemos no controlar esos pensamientos, porque no se pueden quitar, no se pueden hacer desaparecer, pero sí podemos quitarles el foco. Podemos pensar de forma racional, eso sí lo podemos hacer. Esos pensamientos son automáticos, tienen que ver con nuestro estado emocional. No los vamos a siquiera combatir, solo los vamos a contradecir y vamos a formar de forma voluntaria, esforzada, por supuesto, con mucho esfuerzo. Ya no va a ser lo que nos produce de manera natural nuestro cerebro, acorde a esa emoción, a esa ansiedad, sino que nosotros vamos a provocar pensamientos contrarios, racionales, que sí, eso sí ya van a ser racionales, que contradigan esos pensamientos que nos producen ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues si hablamos de ya verás mañana que no voy a poder llegar al trabajo, que voy a tener un accidente de coche, yo que sé, cualquier cosa loca que se os ocurra, se puede contradecir aplicando el razonamiento, ¿no? Se puede decir, bueno, si yo muchas otras veces he dormido muy mal y sin embargo no he tenido un accidente, por ejemplo, ¿no? Eso es una forma racional de pensar. O el padre que está preocupado por si su hijo llega o no llega, lo mismo, ¿no? Puede aplicar y decir, bueno, a ver, ¿cuántas veces no habrá salido mi hijo o mi hija por ahí de marcha y no le ha pasado nada? Y no solo eso, sino que en tu pueblo, en tu ciudad, donde tú vives, ¿cuántos chavales salen y todos llegan, o la mayoría llega, y en general hablamos de una probabilidad mínima de que ocurra nada? Por lo tanto, lo que va a pasar va a ser eso, lo que más probable es, y no ese 0,0001%, que es lo menos probable. En cualquier caso, la realidad no importa, porque solo hablamos de pensamientos, solo hablamos de que esa mente ansiosa produce pensamientos ansiógenos que nos dan activación en mitad de la noche. La realidad absoluta no importa, importa qué le vamos a decir nosotros a ese cerebro activo para contradecir esos pensamientos catastróficos, para hacerlo más racional. En ese sentido, podemos quitarle esa atención al pensamiento y contradiciéndolo vamos a ser más capaces de controlar nuestra ansiedad. Al final se trata de eso.
no se va a controlar, no se va a tratar, perdón, de controlar a nuestros hijos para que no salgan, ni de controlarnos a nosotros, nuestro cerebro, para que se duerma. No podemos coaccionar a nuestro cerebro para que se duerma. Pero si quitamos la ansiedad, quitamos esos pensamientos ansiógenos, o le quitamos la capacidad de darnos activación, y además quitamos, mediante el escáner del cuerpo, quitamos la tensión muscular contraria al dormir, por supuesto. Y si además le ayudamos al sueño mediante el control de estímulos, no habiendo compensado mediante siestas, hemos conseguido, por tanto, acumular esa hormona adenosina tan esencial para el cerebro durante todo el día hasta la noche, estaremos favoreciendo de una manera muy poderosa, por una vía y por otra, por todas ahí a la vez, estaremos teniendo mucha capacidad de controlar lo que nos pasa. Digamos que, como decía antes, por separado nada va a funcionar, o no suele pasar. Pero todo esto de forma sumativa y con constancia y con ese bache del principio, que suele ser agotador cuando empieza uno con la restricción del sueño, si uno pasa esa fase, va a empezar a notar no se trata ya ni siquiera de una mejoría, se trata de la capacidad de controlar su sueño, más bien. Se trata de eso, de que uno controlando eso, pues ya da igual que vuelva otra vez el insomnio en otra ocasión, porque va a ser capaz de controlarlo, que es el objetivo. Es decir, se trata de que uno aprenda esas técnicas para que, teniéndolas en la mano, pues se pueda enfrentar a cualquier situación estresante. Cuando acuda una situación del entorno, del trabajo, etcétera, de la familia, de una catástrofe natural incluso, cuando aparece ese tipo de cosas, estaremos preparados para que no nos afecte el sueño. Porque ningún estímulo, sea lo grave que sea lo duro que sea, ninguno provoca absolutamente nada en el cuerpo, ni en el cerebro siquiera. Nada provoca ansiedad, absolutamente nada, ni nada provoca insomnio, ni depresión, ni nada de nada. En principio, todo eso tiene que ver con cómo nosotros lo recibimos, nuestras herramientas de afrontamiento de ese estímulo. Todo, por supuesto, es el golpe psicológico que uno se lleva, que a veces, siendo mínimo, a veces siendo una cosa que no tiene ninguna relevancia para la mayoría de las personas, como es un grito de una persona, alguien que te habla mal, etc., a veces de eso se hace una hecatombe en el cerebro y empezamos a percibir todo súper negativo y nos lleva a tener un trastorno. Por lo tanto, no podemos considerar que los factores externos nos provoquen nunca nada. Solo que con todas estas herramientas que uno va adquiriendo, y que, bueno, pues en terapia se trabaja todo esto con la intención de que el cliente salga mejorado, que no que salga tanto que se le vayan los síntomas y ya está, sino que salga mejorado y más capaz de enfrentarse luego a la vida en general, ¿no? Esa es un poco la idea. Y bueno, yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí, porque llevo ya un rato aquí charlando, no sé si estoy solo o si estoy acompañado, si os está gustando, si os está pareciendo interesante. Espero que sí. A mí me ha gustado mucho compartir esto con vosotros. Lo aplico habitualmente en mi consulta y, bueno, yo creo que ha ayudado a bastantes personas esto y que creo que puede seguir ayudando a muchas personas. Yo lo comparto con vosotros porque muchas cosas de este estilo se pueden aplicar solo, sin necesidad de... tienes que hacerme directos. Los haré. Y eso, espero que os haya servido, que yo de verdad que un placer poder ayudar. Para eso estudié psicología, la verdad. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo reel de los lunes. Y haremos algún otro directo, Raquel. ¿Vale? Bueno, un placer a todos entonces. Adiós.